Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Patricia Israel, soy mentora de oposiciones y funcionaria de justicia. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Opositates por invitarme un año más a sus eventos OPO 2023. Aquí estamos intentando ayudar a los opositores con estas ponencias. Es un placer de verdad participar en este evento virtual. Yo este año os voy a hablar sobre la planificación. La ponencia que he preparado para vosotros se llama 5 errores que cometen los opositores en la planificación. Espero que os guste y sobre todo que os resulte interesante para mejorar la planificación en el estudio de la oposición. Comenzamos sin más preámbulo porque tengo la verdad bastantes cosas preparadas para vosotros y quiero comenzar así por si estamos un poquito despistados, un poquito dormidos. Voy a empezar con un test, os voy a empezar poniendo a prueba. En primer lugar, empezar dedicando el mismo tiempo a cada tema, ¿qué opináis? ¿Me ayudará en la primera vuelta? ¿Verdadero o falso? Os voy a pedir que vayáis seleccionando, apuntando en un papel en cada una de estas preguntas si consideráis que es verdadera o si consideráis que es falsa. ¿De acuerdo? Al final de la ponencia, por supuesto, os diré las respuestas correctas, aunque si estáis atentos estoy segura de que vais a poder resolverlo perfectamente. Segunda pregunta, ¿lo mejor es dar vueltas rápidas aunque no retenga contenido? ¿Verdadero o falso? Mi planificación está sujeta a cambios constantes, ¿verdadero o falso? Y planificar a corto plazo es la mejor opción para opositores principiantes, ¿verdadero o falso? Os dejo unos segundos para que apuntéis donde podáis estas 4 respuestas. Bueno, ya está, ¿vale? Al final de la presentación, como os digo, os diré las respuestas correctas, aunque si estáis atentos en los próximos minutos, lo vais a ver clarísimo, ya lo veréis. Pues comenzamos, como os decía, os voy a hablar de diferentes errores, de los errores más comunes de los opositores a la hora de planificar el estudio de su temario. Y vamos a empezar con el primero de todos, vamos a empezar fuerte, porque este error yo creo que es muy habitual. Primer error, dedicar el mismo tiempo a cada tema. Tendréis, en función de la oposición que estéis estudiando, pues un nivel de más o menos, una cantidad de mayor o menor de temas, ¿vale? Pueden ir, pues no sé, desde los 20 temas hasta los 100 y pico, dependiendo de la oposición. Y hay mucha gente, hay muchos opositores que comienzan esta andadura diciendo, bueno, pues si tengo 30 temas, voy a calcular cuánto voy a estudiar por semana. Por ejemplo, pues imaginaos un tema por semana, la primera vuelta, pues tengo 30 semanas. 30 semanas, en 30 semanas tengo 30 temas, voy a dar una vuelta. Es decir, dedicar o planificar en la misma cantidad de temas en las horas disponibles que tengo. Pues como os decía y como veis en esta primera diapositiva, esto es un error. Esto es un error. ¿Por qué? Lo primero de todo tenemos que fijarnos en la longitud de cada tema. ¿Cómo vamos a dedicarle el mismo tiempo a temas que tienen 10 hojas y a temas que tienen 40? A lo mejor estáis en una posición que más o menos ese nivel de páginas, esa longitud de los temas esté equilibrado, pero lo habitual no es así. En las oposiciones, pues cada tema tiene la carga que tienen, en función de las fases de la convocatoria, del temario oficial y demás, de los epígrafes que se decidan meter en cada uno de los temas, y entonces vais a tener una longitud diferente de cada uno de los temas. Así que no tiene ningún sentido, obviamente empezando ya por esta regla, que le vayamos a dedicar el mismo tiempo a un tema más largo que a un tema más corto. Además, hay otros factores que influyen en esto. Las temáticas que me gustan más, me costará menos tiempo estudiarlas, y las temáticas que me gustan menos, que me parecen más aburridas, más tediosas o que nunca he visto en mi vida, pues estas le voy a tener que dedicar más tiempo y más esfuerzo. Es
totalmente habitual. Es normal que en un temario pues haya temas que para nosotros sean más llevaderos por nuestros gustos, por lo que sea, y ahí siempre hay temas pues que sí, que nos resultan bastante aburridos. Además, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar los temas es la dificultad de los mismos. Dentro de lo que decíamos antes, de que me gusten más o menos, pues a ver, hay temas que son más difíciles, que tienen más datos, que tienen más plazos, que son, en definitiva, tienen mayor nivel de dificultad. A estos temas, obviamente, les tenemos que dedicar más tiempo. No podemos dedicarle el mismo tiempo que a un tema más sencillo. Además, otro de los factores es si yo ya tenía conocimientos de este tema, de este contenido. Puede ser que yo haya estudiado una carrera universitaria y ya haya visto muchos contenidos en mi temario de la oposición. Entonces va a haber temas como, por ejemplo, me viene a la cabeza la Constitución, si yo he estudiado una carrera como Derecho, como otras carreras en las que se estudia jurídicas, que siempre se estudia la Constitución. Yo cuando llegue a los temas de la Constitución, del temario, oye, pues ya me va a sonar. No va a ser como a lo mejor otros temas que no he visto en mi vida. Entonces, esos temas voy a poder ir más rápido porque ya tengo ciertos conocimientos. Y como último criterio, a la hora de establecer si voy a dedicarle más o menos tiempo a los temas, yo también pondría siempre los contenidos que sean de preguntas frecuentes. Todos sabemos que es esencial hacer exámenes de convocatorias anteriores porque los tribunales de las oposiciones en general suelen repetir ciertas preguntas o preguntas que son más frecuentes en unas convocatorias que en otras. Entonces vamos también a dedicarle más tiempo a esos contenidos. El objetivo que yo quiero que os llevéis de este primer error, de esta primera parte de mi exposición, es que tenéis que llevar todos los temas igual de bien. No me sirve focalizar solamente en los temas que más me gustan, en los temas más cortos, ni tampoco los temas más difíciles y dejarme los más fáciles, entre comillas. No me sirve solamente dedicarme a las preguntas más frecuentes y dejar todo lo demás. Aquí estamos estudiando una oposición, tenemos que ser profesionales de la oposición, porque esto no es cualquier cosa. Seguramente si ya lleváis un tiempo estudiando la oposición os habéis dado cuenta que tenéis que estudiar de una forma completamente diferente a como habéis estudiado vuestros estudios anteriores, sean los que sean. Entonces, aquí nos lo vamos a tomar en serio y la planificación es uno de los pilares del éxito de la oposición. Entonces, claro, este objetivo, llevar todos los temas igual de bien. De esa manera me estoy garantizando hacerlo lo mejor posible, me pregunten lo que me pregunten, sin riesgos. Aquí no vamos a asumir riesgos, que ya sabéis que las convocatorias salen cuando salen. Yo tengo las plazas que tengo que ir a por todas en mi convocatoria. Y para ello tengo que llevar todos los temas igual de bien. Tiene que haber un equilibrio. Seguimos con otro error bastante frecuente, que es planificar solo a corto plazo. Yo creo que este error sobre todo se hace cuando eres un poquillo principiante, un opositor novato, vamos a llamarlo, cuando te da un poco de miedo afrontar los próximos meses, ¿no? Y dices, bueno, yo voy a planificar esta semana a ver lo que consigo estudiarme y ya las demás ya voy viendo. Vale, error. Aquí vamos a hablar de planificación, pero no de cualquier planificación, lo que os decía, no las planificaciones que hacíamos cuando teníamos un examen de la universidad, que teníamos examen en 2 semanas y entonces planificábamos esas 2 semanas con todos los temas, metíamos todo lo que podíamos y ya está. Y luego, bueno, lo soltaba en el examen y se acabó. ¿Qué pasa? Que no nos acordamos de nada de lo que estudiamos en la universidad porque estábamos ahí para soltar los conocimientos en el examen y luego siguiente asignatura. Aquí no podemos hacer eso, esto es una oposición, tenemos que memorizar muchísimos temas, tenemos, lo que os decía, profesionalizar la planificación y profesionalizar nuestro proceso de preparación. Así que olvidaos de las planificaciones, por supuesto, improvisadas y a corto plazo. Aquí vamos a tener 2 variantes, como veis en esta diapositiva. Es posible que estéis en una posición que ya tengáis una fecha de examen y también es posible que hayáis empezado a estudiar pero todavía no tenéis fecha de examen. Entonces os voy a hablar de las 2 variantes. La primera de ellas, si ya tengo fecha de examen, tengo que hacer una planificación hasta el día del examen.
Y esto me va a dar muchísima tranquilidad porque yo ya voy a saber qué voy a meter, qué temas voy a ver antes de mi examen y cuántas veces los voy a ver. Y además voy a meter mis tests, mis simulacros, mis casos prácticos, lo que sea, la preparación de todas las pruebas. Los últimos 3 meses vamos a reducir descansos. Esto es así. Necesitamos tiempo. Para mí los últimos 3 meses son la recta final de las oposiciones. Entonces ahí tenemos que darlo todo y dentro de nuestro tiempo disponible vamos a reducir descansos. No os va a pasar nada. Después del examen ya descansaremos, ya nos despejaremos, ya desconectaremos y si hemos aprobado, muchísimo mejor. Pero aquí hay que darlo todo. Así que ser conscientes que dentro de nuestra planificación los últimos 3 meses son a piñón y necesitamos reducir ese tiempo que descansamos porque lo necesitamos para estudiar. Y como último punto, intenta llegar con las máximas vueltas posibles a la recta final. O sea, yo esto me grabaría este objetivo, ponerlo en vuestra agenda o en vuestro panel de estudio que tengáis delante. Esto es una oposición, aquí hay que darle vueltas al temario. Después vamos a hablar en otro de los errores de ellas, no me quiero extender por aquí, pero el objetivo es este, darle vueltas al temario, porque la memorización de los temas, mi memoria funciona por repetición. Tengo que darle vueltas al temario, es lo que hay. Si no tengo fecha de examen, aquí muchos opositores ya empiezan a, digamos, a dudar bastante de su planificación, porque dicen, pero yo cómo me voy a planificar si es que no sé si mi examen es dentro de un año, dentro de 6 meses, no tengo ni dentro de a lo mejor incluso más de un año. Pues bueno, los criterios que yo os recomiendo para planificar si no tenéis fecha de examen es hacer una planificación a 6 meses vista. En esa planificación de 6 meses yo voy a detallar cada semana. Cada semana, ¿cómo la detallo? Decidiendo, tomando la decisión de cuántas vueltas voy a dar. Y incluyendo los simulacros, ¿vale? O sea, estamos hablando de estudiar los temas, pero también hay que hacer test. Podemos ir al examen habiendo hecho un par de test la noche antes, ¿vale? Entonces, yo no tengo fecha de examen, no pasa nada, voy a planificar los próximos 6 meses vista. Seguramente en la mayoría de oposiciones hay un margen de meses desde que sale la convocatoria, luego presentación de instancia, luego listas provisionales, luego listas definitivas, reserva de aula, es decir, normalmente pasa un tiempo que pueden ser perfectamente esos 6 meses, así que no os vais a pillar los dedos. Si planificáis de aquí a 6 meses, el examen no va a ser antes, si todavía no tenéis ni idea de la fecha del examen. Por eso yo os recomiendo hacer esta planificación de 6 meses. En esa planificación no me voy a obsesionar con hacer cosas demasiado detalladas, pero sí por semana. Por semana yo tengo que saber cuántos temas me estudio, porque de esta manera voy a saber cuántas vueltas voy a dar en estos 6 meses. Que luego tengo más, pues obviamente amplío esa planificación, pero por lo menos yo ya sé que voy a llegar al examen con esas vueltas que voy a dar en esos 6 meses. Ahora, ¿cómo me hago más una planificación como más al detalle, al día? Pues de esos 6 meses empiezo por el primero de ellos, el que esté más cercano, y lo que voy a hacer es detallar al día cuánto voy a estudiar cada uno de esos días. Y aquí ya pues sí que me voy más al detalle. Pues el lunes 8 de octubre voy a estudiar medio tema 1 y voy a hacer este test. El martes 9, así sucesivamente. Es decir, ahí ya voy a ir más al detalle con las fechas más próximas. Mientras que, ya os decía, en los próximos 6 meses sí que va a ser una planificación más a largo plazo, pero también voy a tener mi planificación a corto plazo porque la necesito. Necesito saber lo que voy a estudiar mañana. ¿Vale? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir detallando cada uno de los días, pero siempre cumpliendo, obviamente, esa planificación a largo plazo que hemos hecho en 6 meses, ¿vale? Y con esa tranquilidad de decir, bueno, es que cuando yo pase en 6 meses voy a haber dado 3 vueltas, porque tengo mi planificación hecha de los 6 meses. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Yo creo que dando estas dos opciones os da bastante tranquilidad a la hora de lo que os decía, ¿no? A la hora de tenga o no tenga fecha de examen, pues sé lo que tengo que hacer. Vamos con el siguiente error.
que es no modificar la planificación. A ver, aquí nadie nace sabiendo opositar. Por eso Opositates hace estas ponencias gratuitas para todos los opositores, porque es una plataforma que ya sabéis que lleva muchos años, concienciada con ayudar al opositor, al margen de, por supuesto, que tienen sus cursos y sus test y sus servicios y demás, pero también intentan siempre ayudar al opositor. ¿Por qué hay que ayudar al opositor con técnicas de estudio, con este tipo de ponencias, con planificación, con motivación? ¿Por qué? Porque el opositor, cuando llega a esta etapa de su vida, quiere conseguir una plaza en la administración pública, no sabe cómo hacerlo, porque nadie nos enseña cómo hacer esto. Puede ser que tengáis más o menos estudio, que vengáis en una carrera universitaria, pero ya os he dicho al principio de esta ponencia que esto no tiene absolutamente nada que ver con las carreras universitarias. Allí estudiábamos para una asignatura concreta, poníamos nuestro contenido a corto plazo de nuestra memoria en un examen, lo pasábamos y se acabó, y nos íbamos con otra asignatura y con otro curso y así íbamos avanzando. Esto no es lo mismo, aquí tenemos que forzar muchísimo la memoria, tenemos que dar muchas vueltas, tenemos que memorizar muchísimos datos. Por eso la oposición es un camino totalmente diferente al que hemos tomado hasta ahora, y por eso necesitamos técnicas y necesitamos saber cómo planificarnos, porque vamos a tener que hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Por esta razón, cuando nos pongamos a planificar, no vamos a hacer una planificación definitiva. O sea, yo hoy, después de ver esta ponencia, me voy a poner a planificar y voy a ver los errores que estoy cometiendo, los voy a corregir y no voy a decir, esta es mi planificación para el próximo año, hasta mi examen. O sea, no puede ser. Yo voy a cometer errores y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Es como cuando empezamos a hacer los test y cometo mis errores. Bueno, pues analizo los fallos que he cometido, apunto, normalmente, seguramente apuntaréis donde he fallado para la siguiente vez que me vuelva a salir esa pregunta, no fallar. Pues aquí es lo mismo. Vamos a hacer una planificación, vamos a ver qué es lo que no podemos cumplir de esa planificación, por lo que sea, porque he sido muy exigente, porque he puesto pocos descansos, porque me he quedado corta en contenido, porque he puesto los temas a primera hora del día y me doy cuenta que ahí me viene muy mal porque todavía estoy dormido, me viene mejor hacer los test a última hora del día, lo que sea. Pero vamos a modificar, ¿vale? Vamos a modificar esta planificación. A ver, sin volvernos locos, no vamos a modificarla cada mes porque entonces al final no vamos a tener unos criterios claros en mi planificación. Tenemos que establecer como unos pilares. Oye, yo voy a estudiar un mínimo de estas horas al día, yo voy a estudiar en los fines de semana, voy a aprovechar y voy a estudiar todos los días, voy a hacer test una vez a la semana o voy a hacer test cada día. O sea, tenemos que tener unos valores y unos pilares de nuestra planificación, y eso sí que es como nuestra guía y es lo que es rígido, no se puede mover, si no nos vamos a volver locos. Pero hasta que lleguemos a ese nivel de profesionalidad, de decir, oye, yo ya me conozco, yo ya sé lo que me viene bien y lo que me viene mal, sé que a última hora me distraigo, sé que a última hora tengo que poner este tipo de contenidos, sé que me viene mejor hacer los esquemas después de leerme 5 veces el tema, lo que sea, pero ya me conozco. Y hasta ese momento, esto es una prueba y error. Hay que modificar las planificaciones sin miedo, ¿vale? No estamos haciendo nada mal. No estamos haciendo nada más, sobre todo en esa primera fase en la que nos estamos conociendo y estamos evaluando nuestro rendimiento en la oposición. Y algo muy importante, mi planificación es mía. No te compares con las planificaciones de otros opositores. Cada persona tiene un tiempo disponible y una agilidad para memorizar. Esto es así. Si vais a academias, si tenéis compañeros, si estáis en grupos de Telegram, de WhatsApp, tal, y la gente dice, no, pues es que yo he dado una vuelta en un mes. Y tú llevas ya 4 meses y no eres capaz de terminar la primera vuelta. Y te empiezas a desesperar porque piensas que esas personas van a aprobar antes que tú y que estás haciendo, que lo estás haciendo muy lento. Vamos a olvidarnos lo que estén haciendo las otras personas. Yo en esta ponencia, en esta exposición, no voy a dar, mi objetivo no es dar tiempos concretos, no os voy a decir, no, es que si no dais la primera vuelta en X meses estáis haciéndolo mal. No os voy a dar tiempos, primero porque depende de cada oposición, pero también queriendo porque no os quiero condicionar de ninguna forma.
Nadie lo está haciendo muy bien ni nadie lo está haciendo muy mal. Cada uno tiene su tiempo disponible dependiendo de las circunstancias, si estáis trabajando, si tenéis familia, si tenéis todo el día para opositar y también tenéis una agilidad diferente. Las cosas como son. O sea, hay gente que memoriza más rápido y gente que necesita más tiempo y más técnicas y más esquemas y más tarjetas de memoria y más cosas para memorizar los datos. No pasa nada. Lo importante es seguir hacia adelante. Así que eso, realistas con nuestra planificación y sin miedo a irla modificando. Seguimos con el siguiente error, que aquí ya nos metemos en las vueltas. Cuarto error, dar vueltas sin previsión de tiempo. Aquí la técnica de estudio de la que os estoy hablando todo el rato es dar vueltas al temario, ¿vale? Como decíamos al principio, lo importante en la preparación de las oposiciones es dar cuantas más vueltas mejor, porque así voy a conseguir memorizar más datos. Vale, primer principio, ahí lo tenéis, cuantas más vueltas mejor. ¿Por qué? Porque la memoria funciona por repetición y cuanto más vueltas, más conceptos memorizarás. Así es. Ahora, que nadie se tome este principio como, bueno, pues ya está. Aquí voy a leer y dar vueltas, vueltas y vueltas. ¡Ojo! Segundo punto, equilibrio entre calidad y cantidad de vueltas. Uy, aquí ya hay alguno que ha dicho, uy, ¿y esto qué es? Que yo creía que me tenía que poner aquí a dar vueltas sin ton ni son y ya está, y así memorizada. Ojo, no. La calidad de las vueltas se consigue con métodos de estudio efectivos. Tenemos que memorizar. Las vueltas sirven para memorizar, no solamente para leer y ya está. Porque si no, podemos dar 20 vueltas y seguramente habremos pillado pues muy pocos conceptos. ¿Vale? Entonces, calidad también en esas vueltas. Calidad. ¿Cómo conseguimos esa calidad de vueltas? Pues con métodos de estudio. Esto ya depende muchísimo del tipo de examen al que os vayáis a presentar y del contenido del temario en sí. ¿Vale? Los jurídicos o si son más de informática o lo que sea, ¿no? Entonces aquí ya no voy a profundizar en lo que son los métodos de estudio, pero la calidad de las vueltas sí que os digo que se consigue con estos métodos de estudio, los apropiados a vuestro temario y a vuestra oposición. No hagas vueltas demasiado largas. ¿Por qué? Porque si yo cuando termine la primera vuelta ya no me acuerdo de nada del primer tema que me estudié, estoy empezando de nuevo cada vez. Estoy empezando, o sea, otra vez con el primer tema, de cero, digamos. Tenemos que dejar que nuestro cerebro, nuestra memoria, acumule un mínimo de información. Obviamente en las primeras vueltas va a ser poquísimo, pero por lo menos que me suene en la primera, o sea, en la segunda vuelta que me suene algo de la primera, que ya haya comprendido cosas en esa primera, ya haya retenido algo. No voy a retener todos los datos en la primera vuelta y en la segunda, obviamente no, pero algo se tiene que ir quedando. La tercera, la cuarta, oye, ya he dado una o dos, ya algo más tengo que tener con esos métodos de estudio que decíamos, ¿no? O sea, yo tengo que ir notando que voy reteniendo información en cada vuelta. Esa es la calidad de las vueltas, no dar vueltas a lo loco. La primera vuelta seguramente será como la más complicada porque es cuando lo que decíamos somos más principiantes, somos más novatos, vamos más inseguros, no pasa nada. Ya hemos dicho que nadie nace sabiendo opositar, entonces nos lo vamos a tomar con calma, pero es nuestro primer contacto con el temario. Muy importante asumir esto. Primero, de no obsesionarnos con querer memorizar en esa primera vuelta, pero también que nos sirva mucho, porque estamos estableciendo una base de conocimientos en esa primera vuelta. Aquí yo lo que siempre recomiendo es leer y comprender y preguntar dudas si tenemos un preparador o lo que tengamos, ¿no? Preguntar dudas y utilizar la lógica, comprender de lo que me están hablando. En las siguientes vueltas ya me preocuparé por hacer mis esquemas, por memorizar los plazos, los datos, lo que sea. Pero en una primera vuelta es una primera toma de contacto. Tengo que hacerlo bien también. Es un paso previo, pero tengo que hacerlo con calidad también. Luego el siguiente concepto es que os tenéis que concienciar de que tenéis que llevar un mínimo de vueltas al examen.
Hombre, a no ser que alguien esté viendo esta ponencia y tenga el examen dentro de un mes. Entonces ya, pues digamos que el trabajo lo deberíais de tener hecho en este momento. Pero si estáis todavía a 6 meses, a un año del examen, tengo que ser exigente. Y lo que decíamos, cuantas más vueltas, mejor. No puedo dormirme en los laureles. Hay que sacar horas de debajo de las piedras, porque tengo que llevar con un mínimo. Lo que decíamos, la memoria adquiere los conocimientos por repetición. Tengo que llevar unas mínimas de repeticiones, si no, esto no va a funcionar. No voy a ser capaz de tener tantos temas en la cabeza y luego plasmarlo el día del examen. Es imposible. Entonces vamos a ser exigentes con esta planificación y ponerme retos. Oye, en 6 meses voy a dar un mínimo de 5 vueltas, ¿vale? Ya os digo, las cifras que os vaya poniendo por aquí, por ejemplo, que por favor que a nadie le condicionen, porque lo estoy haciendo simplemente para que os quede claro, pero que no, que depende de la oposición, de vuestro nivel y de muchas cosas, ¿vale? Pero lo que os quiero decir, poneros un reto, así. En 6 meses voy a dar 5 vueltas. Este mes voy a dar 2 vueltas completas al temario. ¿Vale? Un mínimo de exigencia os tenéis que poner, porque hay que concienciarse, que llevar un mínimo para tener una calidad en ese contenido, en la memoria, tenemos que haber mirado bastantes veces el temario. Sé estratégico y haz una planificación que te permita llegar con garantía de aprobar. O sea, aquí la planificación tiene muchísimo que ver con la estrategia. Independientemente del tiempo disponible que tengamos, que sea más o menos, tengo que ser estratégico con ese tiempo y ser muy, muy, muy productivo y aprovecharlo todo lo que pueda. Y pasamos al último error. No planear el estudio de todos los exámenes. En general, las oposiciones tienen varios exámenes, ¿vale? Y es algo que muchos opositores, pues bueno, dicen, bueno, yo me voy a preparar para el primer examen y luego ya si lo paso, pues ya me prepararé para el segundo. Y bueno, o incluso si es el mismo día, muchos opositores dicen, bueno, yo me voy a centrar en el primero y si veo que lo llevo bien, pues ya empiezo con el segundo. A ver, no vamos a volvernos locos con este tipo de normas, ¿vale? Es un error no empezar a preparar los segundos y terceros ejercicios hasta que no hayas aprobado el primero, a no ser que haya muchos meses de margen entre el primero, el segundo y el tercero. Por ejemplo, en las oposiciones de justicia, hasta esta convocatoria pasada, había un margen entre el primer examen y el primero y segundo, que era el mismo día, y los terceros ejercicios de tramitación y de gestión. Entonces, había mucha gente que especialmente el examen de Word de tramitación, que antes era mecanografía, no lo empezaba a preparar hasta que no había pasado el primero y el segundo. Cuando creo que había como un mes de margen, un mes y pico, ¿vale? Yo esto no lo recomiendo para nada, aunque haya es un mes y pico. A lo mejor hay otras oposiciones que tenéis 6 meses y con una preparación de 6 meses ese segundo o tercer ejercicio va bien, ¿vale? Yo estoy aquí dando un poco características generales que les sirvan a todos los opositores, pero en general yo tengo que empezar con la preparación de los segundos y terceros ejercicios antes de saber si he aprobado el primero. O sea, tengo que planificarlo, que es de lo que estamos hablando en esta ponencia. No puedo llegar al último momento, uy, qué bien, he pasado el primero y ahora me meto en el segundo. No sabéis la de opositores que se han quedado por el camino por hacer esto, por cometer este error. Entonces, en mi planificación tengo que incluir un tiempo diario o semanal a esos segundos y terceros ejercicios. Es así, porque yo, lo que decía antes, o sea, yo esto lo tengo que llevar en una mochila, que soy consciente de que son muchísimos temas, que nunca me he estudiado tantos temas, pero es que la oposición son todos los ejercicios. Normalmente las oposiciones tienen ejercicios eliminatorios. Es que por muy bien que lleve el primero, aunque saque un 10, ¿vale? Si no paso el segundo, no paso el tercero, porque son ejercicios eliminatorios. Entonces no me va a servir para nada. Ya no estoy en la universidad, que me haga media con el trabajo que hice y con la asistencia que tenía a las clases y entonces apruebe la asignatura. La oposición no es así. Aquí hay que aprobarlo todo. Y como tengáis notas de corte ya ni os cuento, hay que aprobarlo con mucha nota. Entonces vamos a estudiarlo bien y vamos a prepararnos bien todos los ejercicios. ¿Y cómo me lo preparo bien? Planifica el estudio diario y semanal o
Mira, yo me voy a quedar con un día a la semana para prepararme el segundo ejercicio, el ejercicio de informática, porque a mí me va mejor estar todo el día concentrado solamente en ese contenido. Vale, estupendo, lo estás incluyendo en tu planificación. O no, hay personas que prefieren dedicarle media horita al día al segundo o al tercer ejercicio. Vale. La cosa es planificarlo y ser conscientes de que esos ejercicios tienen muchísima dificultad y muchísima importancia también. No centrarnos solamente en el primero. Obviamente, intensificar el estudio de estos ejercicios en las últimas semanas. Vale, tengo el primer ejercicio, imaginaos que es una posición que solamente tengo primero el primer ejercicio, por ejemplo. Bueno, pues las últimas semanas me centro en el primer ejercicio. ¿Paso el primer ejercicio? Bueno, pues ya me puedo centrar en el segundo, si viene después, en el segundo y el tercero, si vienen los dos juntos. Ya eso depende de vuestra posición. ¿Vale? Intensificar también esa memoria a corto plazo cuando vaya a llegar ya ese examen, ¿ok? Pero ya tengo una base. No me pongo a estudiarlo un mes antes, un ejercicio desde cero. Es que ahí os estáis condenando vosotros solos. Más que nada, no porque sea a lo mejor no os parece demasiado difícil, pero es que va a haber gente que lleve estudiando ese ejercicio 1 año y medio. O que venga de la pasada convocatoria y ya tenga muchísimos conocimientos porque se quedó casi a las puertas de aprobar. Y tenéis que competir con esas personas. Entonces, por favor, que nadie coja y diga un mes antes del segundo o del tercer ejercicio, venga, ahora me voy a poner, ahora que he aprobado el primero, o ahora que ya me he quitado el primero, me voy a poner con los otros. No, esto ya os digo, es una oposición, es algo que tenemos que estudiar de una manera completamente diferente. Ahí en la diapositiva os pongo un ejemplo del tercer ejercicio de tramitación, que es un examen tipo test de Word, del programa Word. En esa convocatoria ha sido el mismo día que el primer y segundo ejercicio, cuando esto es algo que antes pues ya os contaba que no era así, ¿no? Que antes siempre era el primer y segundo y las personas que sacaban, que pasaban el primer y segundo ya pasaban al tercero. Este año, por primera vez, para agilizar un poco el proceso, pues se han hecho los 3 ejercicios el mismo día, entonces había que estudiarlo, el Word había que estudiarlo sí o sí no sé, a lo mejor desde el inicio, pero sí junto con el temario, ¿no? Aquí lo primero que os diría en este ejemplo que os he puesto de tramitación es analiza cuándo puede ser el examen, ¿vale? Porque si acaban de pasar a lo mejor la convocatoria de justicia anterior y yo no preveo que los próximos exámenes no sean hasta dentro de 2 años y no sé nada del temario, hombre, voy a empezar con el temario del primer y segundo ejercicio, me voy a preparar bien el primer y segundo y luego ya cuando quede menos tiempo ya me pongo con el Word en el caso de tramitación, ¿vale? Sin embargo, ahí os pongo un poco un margen de tiempo para que tengáis una idea. Si queda menos de un año, empezad desde el principio a preparar el Word. Si queda más de un año, centrarse primero en los 2 primeros ejercicios. ¿Por qué? No porque el Word sea menos importante que el primero y el segundo en el caso de justicia, sino porque la preparación del primero y segundo es muchísimo más larga y más tediosa que la del Word. Entonces no tiene sentido que yo prevea que quedan 2 años para el examen y yo me ponga a estudiar Word desde el primer día. A ver, que tengo muchísimo temario que aprender y muchos simulacros y muchos test y mucho que mejorar, ¿vale? Entonces ahí no nos volvamos tampoco locos con el Word y vayamos a priorizar el Word por encima del temario. No, porque la preparación del primer y segundo ejercicio va a ser más larga. Esa es la realidad. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? De las oposiciones de justicia de tramitación procesal. Era para que lo vierais un poquito más claro, pero sin ánimo, ya os digo, de condicionar a nadie. Esto, os lo tenéis que plantear en función de la preparación que requiera cada uno de vuestros segundos y terceros ejercicios. Y ahí ya, pues, planificar cuándo meter la preparación de estos ejercicios y meterla desde el inicio y también dependiendo de la fecha del examen. Pues ahora ya viene el momento de corregir esa primera diapositiva que os he puesto, que os estaba, pues aquí poniendo a prueba a ver cómo lleváis el tema de la planificación. A lo mejor alguna la habéis fallado, pero lo que espero es que después de estos minutitos que hemos estado juntos, ya pues si volvierais a hacer este test lo tuvierais clarísimo. Empezar dedicando el mismo tiempo a cada tema me ayudará en la primera vuelta. Falso. Dedicar el mismo tiempo a cada tema no nos viene bien, ni en la primera, ni en la segunda, ni en ninguna vuelta.
Lo mejor es dar vueltas rápidas, aunque no retenga contenido. Falso. Falso. ¿Vale? Hemos dicho que hay que tener un equilibrio entre la calidad y la cantidad de las vueltas. Tercera pregunta. Mi planificación está sujeta a cambios constantes. Verdadero. Ojo, cuidado con lo de los cambios constantes, ¿vale? Ya hemos dicho que sí, que se puede modificar, sobre todo en una primera fase, que yo soy más principiante, más novato, y luego ya sí que tengo que tener una seguridad y una confianza en lo que he planificado, ¿no? Y última pregunta, ¿planificar a corto plazo es la mejor opción para opositores principiantes? Pues falso, ¿vale? Aquí tenemos que, lo que decíamos, aunque no tengamos fecha de examen, hacer una planificación a largo plazo de 6 meses y luego ya cada uno de esos meses, una vez que tengan una idea, por ejemplo, en estos 6 meses voy a dar 5 vueltas, a ver cómo me planifico cada uno de esos meses para llegar a esas 5 vueltas y ahí ya voy por semana y planifico por días mi primer mes. Y ya voy viendo, ¿vale? Pero nunca a corto plazo a nivel de, bueno, a ver qué voy a estudiar esta semana y ya está, y ya lo demás pues ya voy viendo, ya la siguiente semana ya la planifico el domingo. No, ¿vale? Vamos a ver más adelante y esto nos va a ayudar. Y quiero terminar esta exposición con una frase que es que ningún opositor planea fallar, simplemente no planean. Es decir, yo creo que nadie quiere hacer una mala planificación. Yo creo que todos somos conscientes de que es fundamental, tenemos una fecha de examen o no tengamos una fecha de examen, saber cuántas vueltas voy a dar, cuántos simulacros voy a poder hacer, cuánto voy a poder dedicar a cada uno de mis ejercicios, porque eso nos va a dar seguridad y calidad en nuestro estudio. Yo creo que todos somos conscientes de esa importancia de hacer una buena planificación. ¿Cuándo fallamos? Cuando no nos planificamos, cuando vamos un poco a verlas venir, cuando decimos, bueno, pues hacemos esas planificaciones a corto plazo, ¿no? Y decimos, bueno, a ver qué me estudio la semana que viene, cuando me doy cuenta que llevo eternizándome con un tema, ya es cuando me salta a lo mejor una alarma y decimos, ¡buf! ¿Esto qué es? Llevo con el mismo tema 3 semanas, no puede ser, no estoy avanzando nada, algo estoy haciendo mal, ¿no? Siempre alguna alarma nos salta, pero desde luego el mayor fallo no es el planeado, sino es precisamente la ausencia de esa planificación. Por eso yo de verdad os animo a planificar, a hacer una planificación eficiente, una planificación seria, profesional, en función de vuestro tiempo disponible, que aquí cada uno tiene las circunstancias que tiene, en función de vuestro temario, de lo que tengáis delante, de lo que os tengáis que estudiar y en función de esa fecha de examen que es nuestra meta. Así que espero que estos minutos juntos, esta ponencia os haya resultado interesante y útil para elaborar una planificación eficiente y personalizada siempre a nuestras circunstancias. Y bueno, espero veros muy pronto en otros contenidos de Oposita Test o en mi página web y redes sociales. Un abrazo a todos.